Queremos resolver la ecuación exponencial 6 levantada a la potencia de x igual 10. Aviso: para esta ecuación no podemos obtener una base común, y por tanto tendremos que utilizar logaritmos para resolver esta ecuación. Así que para una ecuación como esta, el primer paso es aislar la parte exponencial que sería aumentada a la potencia de x. Tan aviso: para esta ecuación la parte exponencial ya está aislada. Entonces, en esta primera celda, ingresaremos la misma ecuación de nuevo. 6 levantado a la potencia de x igual 10. Podemos entrar en esta dos maneras. Utilizando el teclado entraremos 6 y luego cambiar 6 para el cartón por el exponente, y luego x igual 10, o podemos hacer clic en la celda de respuesta, haga clic en la flecha amarilla pequeña y utilice esta paleta de matemáticas usando esta opción aquí entrando en la ecuación y luego haga clic en guardar. Una vez que aislamos la parte exponencial, queremos escribir la ecuación exponencial como una ecuación de registro utilizando nuestra definición aquí al identificar la base, el exponente y el número. Aviso: para nuestra ecuación exponencial la base es 6, el exponente es x, y el número es 10. Así que como una ecuación de registro, sabemos que tendremos un registro. Sabemos que un logaritmo es un exponente, así que el registro va a igualar a x, el exponente. La base es 6 y el número es 10. Aviso: como en este caso, cuando escribimos la ecuación exponencial en forma de registro, la variable x ya estaba aislada. Este no es siempre el caso, así que si no teníamos esta x aquí tenemos que resolver para x, pero porque nuestra ecuación ya está resuelta para x. Esta es nuestra solución exacta. Tenemos x igual base de registro 6 de 10. Y de nuevo, hay dos maneras de ingresar a esto. Podemos introducir x igual registro underscore 6 para la base. Y entonces en los padres 10 o probablemente, la forma más fácil sería hacer clic en la celda de respuesta, haga clic en la flecha amarilla, que trae esta herramienta de matemáticas. Haga clic en la pestaña de funciones y use esta opción aquí, y cambie la base a 6, ingrese a la ecuación. Haga clic en guardar y siempre es una buena idea utilizar la clave de vista previa para asegurarse de que ha entrado correctamente todo. Ahora para el último paso queremos obtener una aproximación decimal para la solución de 3 lugares decimales, así que usaremos el cambio de fórmula base en esta ecuación aquí. Lo que significa que tomaremos el registro común del número y dividir por el registro común de la base. Esto funciona para cualquier base, pero utilizaremos el registro común o el registro natural porque estas son las dos bases en la calculadora. Tenemos x igual registro común de 10 dividido por el registro común 6. Y ahora, iremos al calculadora. Tenemos un registro común 10 dividido por el registro común 6. A 3 lugares decimales, x sería aproximadamente 1.285. Aunque esto es una aproximación. Para nuestro sistema de tarea entraremos x igual 1.285. Y ahora, vamos adelante y compruebe esta solución de dos maneras. Una manera sería subir este valor aquí, volver a la ecuación original para asegurarse de que el lado izquierdo es aproximadamente 10. Digo aproximadamente porque hicimos la ronda. So 6 levantó al poder de 1.285. Aviso: como esto es aproximadamente 10. Es un poco menos porque hicimos la vuelta para obtener este valor aquí. La última forma de comprobar será comprobar gráficamente para que ingresemos, y 1 igual 6 a la potencia de x, y 2 igual 10, e identificar el punto de intersección. Por lo tanto presionamos y igual. Y luego 6 levantados a la potencia de x y 1 y 10 exaneutones y 2. Podemos intentar utilizar la ventana estándar, pero probablemente tenemos que ajustarla. Intente presionar SOM 6 para la ventana estándar. Hay el exponencial y el aviso y igual 10 está a la derecha. Así que aumentemos el máximo y también podemos aumentar el xmin, y disminuir el xmax así si queremos. Presione la ventana. Cambiemos los valores x de menos 5 a 5, y aumentemos el máximo y para decir 15. Y ahora presionamos gráficos. La coordinación x de este punto de intersección debe ser aproximadamente 1.285 si nuestra respuesta es correcta. Así que presionaremos el segundo rastreo para el menú de cálculo, y queremos la opción 5 para intersección. Presione 5.
Porque solo tenemos dos curvas o dos gráficos en el plano coordinado, podemos presionar Enter 3 veces. So Enter, 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 y avise cómo esto verifica que nuestra solución es correcta. X es aproximadamente 1.285. Espero que hayas encontrado esto útil.